Mauro, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, amigo Nelson? Un saludo cordial para ti y por supuesto para toda la gente que se conecta cada semana. Puntualitos, oye, puntualitos. A la gente le gusta eso y a mí también. Eso es bueno, buenísimo. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Cómo te ha tratado esta semana Quito? Bien, bien, amigo, ya empezamos clases en la Universidad Politécnica Salesiana, así que ¿Qué tal con como nosotros profesor? ahí. Creo que bastante bien, me Bocachero, gusta. ¿no? No, 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 nada de ser cargoso, no, 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 no. Más bien trato de ser muy empático, alguna vez lo conversamos aquí y trato de escuchar. Creo que para mí también es un aprendizaje. Un Ahí. amigo sabía decir que dar clases es aprender dos veces. Claro. Entonces, creo que es un espacio muy importante y repito, también me sirve para tener mucha más empatía, conocer el lado humano de los chicos, sacarnos un poquito ese chip de que todo es competencia y todo es las mejores notas y ser el que tiene el más alto promedio. O sea, eso es importante, obviamente, Claro. porque hay que evaluar, en fin. Pero al final del día el mundo no debe ser así, ese chip tan mercantilista, ganar, ganar, triunfar, dejar atrás a ¿No? Y los además otros. es frustrante, ¿ah? Exacto, Porque no siempre se gana. correcto, porque los que no lo logran se sienten muy mal, Sí, porque sí, hay sí. muchos que hacen el suficiente esfuerzo como para lograrlo, pero a pesar que se esfuerzan, no lo logran porque hay una serie de variables, de factores, entonces eso también te hace mucho daño en términos emocionales, espirituales, es uno de los grandes dilemas del mundo actual, A ti te entonces gusta la pedagogía, ¿verdad? Sí, te gusta. sí, me gusta. Se nota. Trato de ser muy pedagógico al momento de comunicar, de explicar los temas. Así que, bueno, Y eso también es un arte, ¿no? Porque imagínate, tú puedes tener el conocimiento para ti, pero no saberlo transmitir es jodido y eso es bueno. Hablando de la frustración, yo conocí un amigo que decía cuando ya terminó, se estaba terminando sus estudios, decía que él tenía terror a fracasar, pero no solamente por él, sino por fracasar por sus padres, que no quería que sus papás se sientan decepcionados. Era un peso muy grande que tenía él. Yo le decía, oye, brother, tranquilo, ñaño, mírame a mí, yo he fracasado mucho. hay un libro muy chévere que aborda este tema y lo recomiendo para quienes estén un poquito interesados en esto, en profundizar un poco más, Yeah. de un autor norteamericano, ¿Cuál? profesor de Harvard, me parece. El autor, bueno, si es que no es de Harvard, pido disculpas, pero es un filósofo político y jurista norteamericano, Michael Sandel, Ok. y el libro se llama La tiranía del mérito. Vea Y, eso, qué buen y título. él, y él, sí, la tiranía del mérito. Y él se pregunta en la portada del libro igual, ¿qué ha sido del bien común? Entonces él, créeme que te hace reflexionar un montón y destruye ese mito de que todo tiene que ser ganar, competir, dejar atrás a los otros porque te llena de frustración cuando no lo logras. Y además dejen claro que nadie se hace así, que nadie se hace a sí mismo por sí solo. Lo que Totalmente, alguna vez también hablábamos contigo, ¿sí? totalmente. Yo estoy. Nadie llega a la cima, es que yo solito me esforcé, no le debo nada a nadie y allá Ajá. los perdedores y los fracasados. No, 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 no. Aguanta, pana. Todos le debemos algo a alguien, a la sociedad, al Estado, al país, en fin, nadie llega por sí solo a hacer lo que al Oh, final del día es. Entonces, es súper interesante ese libro, así que La tiranía del mérito de Michael ¿del Sandel, mérito o del método? del mérito, la Del mérito. tiranía del mérito, Ya. porque él cuestiona justamente esto. ¿Qué tan real es esto de que la gente llega por sus propios méritos? Entonces él va a ir desmontando este mito. Por ejemplo, una cuestión que a veces no nos preguntamos. Ujú. Mucha gente es exitosa, pero todo depende en qué cuna nació, pues. ¿Bajo Claro, qué? este pana de Elon Musk era dueño, los papás son dueños de minas y todo. O sea. Correcto, exactamente. O sea, si es Pero el que es tipo es alguien que inteligente, ¿ah? hereda, correcto, pero digamos, si es que es alguien que hereda una fortuna, es obvio que en esta competencia, por llamarlo de alguna manera en la vida, sale muchísimo más adelante que el resto, Claro, pues. claro. Y los temas geográficos influyen, no es lo mismo Totalmente. nacer en la capital que nacer en un cantón o en una comunidad chiquita, rural, campesina, y esto no es romantizar, digamos,
la falta de éxito o romantizar que alguien fracase, no, es hablar con la verdad, Sí. porque hay muchos factores que condicionan el éxito. Entonces eso de yo me gané solito, todo es supremamente falso y podríamos Sí. hablar largo sobre el tema. Sí, 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 eso lo hemos. Oye, me preguntan que qué clase das, o sea, qué clase impartes. Dos materias, Derecho Constitucional 1, ¿sí? Ya, Para los más chiquitos en segundo semestre, lo que es estructura del Estado, instituciones, funciones del Estado, derechos, por supuesto, derechos, ahí trato de enfocarme mucho en eso, procedimiento de reforma constitucional, el tema de mecanismos de democracia directa, ay, qué bacán. algunas otras cuestiones más, ¿no? Ahí Chévere. de derecho constitucional. Y también doy teoría del Estado teoría del Estado y de la Constitución, ¿sí? Que viene a ser algo muy similar a derecho político o teoría política igual, ¿no? Tiene mucha relación con eso. Algo para que se den cuenta nomás la gente que piensa que cualquiera. ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres loco tú? No, no, Anda, no. bueno. A mí no me gusta hablar de esas cosas, ¿no? Pero Pero ya mira que que lo usted hemos me venido a tocar, pregunta, Mauro. sí, ya que usted me ¿Cuánto pregunta, tiempo estamos contigo haciendo esto? Más o menos. yo creo que ya debemos de estar más de un año, Nelson, ¿Viste? creo. Y Más de un año. recién, Sí, sí, para sí. que vean que nosotros pero acá no es que nos hemos, creo que es importante, hay que valorarlo, pero mira, recién, hasta la gente también recién enterándose, y eso es bacán, como para que también se entere. Si yo a estos manes no les cuento mucho de mi vida, yo suave, poquito a poquito, Sí, yo les aflojo porque para que se enamoren, pues. me parece que es turro eso, ¿no? O sea, es bastante petulante. Hay mucha gente que vive de la titulitis, ¿no? Andan pregonando a todo el mundo cuántos títulos tienen, a dónde se fueron a estudiar. Yo, por ejemplo, Les nunca gusta hago eso porque no tengo ni uno. pero no se haga el humilde, no se haga el humilde que... Solo tengo uno, mire, solo tengo uno. mire que talentos hay de varias maneras y usted sabe que es un hombre muy Ya. talentoso en lo que hace, así que no se haga el modesto tampoco, ¿ah? Por favor. Bueno, qué bien, qué bien. Era importante, necesario empezar así, creo que es chévere, también para que la gente empatice. Y ahora sí vamos a lo feo, de la vida, pero que es una realidad, mi querido Mauro. Yo te leía y le puse como título Estado policial. Y quiero que tú me interiorices ese concepto porque ya lo he venido escuchando. Hay quienes, no sé si fue Chávez, no el expresidente de Venezuela, sino Chávez, el analista, David David, Chávez. que decía que Lazo casi que no puede alzar la cabeza a la policía. Háblanos un poquito de esto, Mauro. ¿Qué está pasando? ¿A dónde estamos llegando? Y también un poco de Zapata, ¿no? Zapata que llega y no te voy a hacer caso, así de frente. Sí, efectivamente, yo ayer en horas de la noche había tuiteado lo que tú mencionas. Es el momento en que cuando ya estoy dando clases más tiempo disponible tengo. Y yo me refería cuando describía a este estado como un estado policial, básicamente porque creo que la cúpula y la fuerza pública es quien está gobernando hoy en día. Uh -huh. No está gobernando Guillermo Lazo, no está gobernando su Vea equipo eso. de ministros, están gobernando los miembros de la cúpula policial. ¿Por qué? Porque cada día Guillermo Lazo está más solo, Uh cada -huh. vez está más aislado. Incluso los actores políticos y mediáticos que en su momento fueron cajas de resonancia para apoyarlo y ponerlo donde está hoy, que es en Carondelet, se han ido distanciando progresivamente. Uh -huh. El propio Fernando Villavicencio También. compartía un artículo, me parece, creo que de Plan B o de Cuatro Pelagatos, no Ya. recuerdo bien, pido mil disculpas, pero decía, el presidente es un meme. El propio Fernando Ya, Villavicencio. eso es un Y síntoma. esto conecta con lo que la semana pasada conversábamos Uh -huh. contigo, que él también no deja de ser un actor político y me parece que se da cuenta que estar demasiado cerca ya a estas alturas de la situación de Guillermo Lazo es casi que estar cerca de un enfermo terminal y que le puede contagiar esa enfermedad. Perdón la crudeza en mis Claro, palabras, claro. pero así es como yo empiezo a leer el panorama. Entonces, más bien de lejitos nomás contigo. Y en ese marco, ¿qué le queda a Guillermo Lazo?
sin organizaciones sociales, sin capital político, con varios medios de comunicación ya cuestionándolo diariamente, Ujú. con mucha oposición en las distintas funciones del Estado, sin política pública, con la gente profundamente descontenta, con masacres carcelarias encima, Eso es terrible. sicariatos, muertes a diario, desempleo, crisis económica. ¿Qué le queda? Sostenerse no a través de la legitimidad popular, no a través del apoyo democrático que la ciudadanía te puede brindar, Ujú. sino que le queda sostenerse a través del monopolio de la violencia. ¿Y quién tiene el uso y el monopolio de la violencia? El Estado a través de los aparatos represivos que son Policía Nacional, Fuerzas Armadas, por supuesto también función judicial, Ujú. los centros penitenciarios, pero en este caso, quienes ejercen la coacción física, el uso de la violencia, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Totalmente. Y Policía Nacional ha demostrado lealtad absoluta con Lazo y viceversa. Lazo ha demostrado un compromiso irrenunciable con la policía, al punto, y hay que hacer un poquito de memoria, que les ha cumplido algunas cuestiones que no tenían ningún sentido. Por ejemplo, garantizarles que van a tener su propia universidad, que es un absurdo, porque si tú quieres formar a los policías bajo otra lógica, bajo otra matriz conceptual, Después de lo que teórica, pasó con María Bernal, principalmente. no pueden ser los mismos policías los que estén dictando clases a sus subordinados y los que tengan una universidad donde ellos diseñen su propia malla curricular, porque no pueden ser jueces y parte Ujú. en la formación académica, teórica. Si se quiere dar un enfoque en materia de derechos humanos, dar un enfoque en materia de género, cambiarles el chip y la mentalidad para evitar casos execrables como el delito perpetrado en contra de María Belén Bernal, necesitas que quienes les formen a ellos desde que ingresan en estas áreas sean actores académicos de la sociedad civil, pero no Ujú. policías. Entonces, mira, Lazo sabe que es el único espacio, la única institución que le queda para no para legitimarse, para sostenerse Sostenerse. en cargo, porque ya no goza de respaldo de la ciudadanía. Y eso se evidencia, cierro con esto, en el hecho puntual de que él dio de baja a dos generales de la policía y una vez que se posesiona el ministro Juan Zapata, nuevamente les reincorporan y ese comunicado que sacó el Ministerio del Gobierno me parece una burla, una mofa absoluta, porque cierran con esa frase tan vacía, tan absurda de gobernar es rectificar y decidir, o sea, tratando de justificarse del por qué mantienen a toda la cúpula policial a pesar de que en un primer momento les dio de baja a dos generales, luego le dio un plazo al comandante general, luego le volvió a dar un segundo plazo y ahora ya finalmente, no, de chiste nomás era, Chiste. tranquilo, sigan nomás todos, que aquí no ha pasado nada. ¿Qué tipo de credibilidad puede tener la palabra de un hombre, de un presidente así? Sí, totalmente. Está ya en una debacle, ni siquiera que está entrando en una debacle, creo que ya está en el ocaso, al punto de no importarle nada, de coger, irse a Qatar porque lo invitaron. Lo escuchaba al señor canciller que no ir sería ofender al señor Emir, creo que es, ¿no? El Emir. embajador de El Ecuador emba- en Qatar, ya. Pascual del Chopo, él Él decía, dijo eso y sí, sí, que sí, iba a estar sentadito al lado, tú me vas a corregir, del presidente de Qatar, bueno, eh, del rey, del bueno, del emir, emir. porque Y dice, Qatar es una monarquía, ¿no? ok, Allá no hay elecciones. Podríamos hablar igual de la doble moral del mundo, ¿no? claro, Porque Qatar no es pues una y democracia, todo el mundo está feliz por allá. es una monarquía autocrática brutal, allá no hay elecciones ni nada, pero obviamente es un país con mucha riqueza, con Así es. muchos recursos naturales, pero como es un país aliado de Occidente y de los países hegemónicos, entonces ahí sí, no Entonces, importa que haya un mundial allá donde igual se violan derechos humanos. Sí me explico, es medio eso parecido sí, sí, a sí, lo sí. de Arabia Saudita, por ejemplo, igual, es muy parecido a lo de Arabia Saudita. Ahí es donde Pero se, mira, ahí es donde se para no, termina todo.
Exactamente. Ahí ya no valen los principios ni los derechos humanos, ¿no? Cuando Claro. critican, en cambio, a otros países donde indudablemente también existen vulneraciones, pero digamos hay una doble moral. Pero para Claro. no desviarnos un poco del tema, eh, te diré que a mí no me preocupa que Lazo se vaya al Mundial, lo que me preocupa es que se vaya y regrese. O sea, eso es lo que a mí me preocupa. O sea, si quiere irse, que se vaya, pero a mí lo que me asusta es que vaya y regrese, porque si regresa va a seguir haciendo las mismas tonteras, entonces eso sí me asusta, te digo así con mucha sinceridad. Entonces, bueno, si quiere irse al Mundial, que vaya, pero ya de una vez que vea si se queda un buen tiempito más por allá, porque mira, yo veo un presidente que no tiene horizonte discursivo. Esa entrevista en TC Televisión con Rafael Cuesta dijo cada Fatal, fatal, barbaridad. fatal. Por más que se evidenció que era una entrevista armada, pero ni aunque fue armada, le fue bien. O sea, eso es lo más lamentable. Eso es lo más triste, yo digo, para el país, porque yo me imagino que quienes están alrededor de él se dan cuenta y aceptan esto que estamos diciendo hoy contigo, pero no se atreven a decirlo. Normal, Tienen claro. otro tipo de intereses, tienen otro tipo de pactos, de componendas. Entonces, claro, seguramente cuando terminó la entrevista le habrán aplaudido de labios para afuera, no le habrán Tío, dicho brillante, estuvo excelente, pero dijo cada barbaridad que va a construir un edificio de la policía con identidad de género. Hasta ahora no entendemos a qué se refería con eso. Mencionó que en el referéndum hay otra pregunta que nunca envió que la quiere enviar luego, en el dice. seminario a la Corte Constitucional, pero cuando intervino en la entrevista, él dio a entender como que había enviado ya la pregunta para elegir asambleístas en la segunda vuelta, lo cual es absurdo porque no incluyó en ese cuestionario y si es que quiere agregar esa pregunta, también necesita control constitucional de la Corte. O Totalmente. sea, Y los plazos se está siguen alargando, ¿no? exacto, está perdido. O sea, y no puedes hacer pues un cuestionario para hacer reformas de la Constitución o para hacer reformas legales vía consulta popular. No puedes hacer de eso una colcha de retazos, pues. O sea, que primero mandas 8 y luego dices, ve, y tenga estas 3 más porque ya este tiempito también hemos Ajá. pensado en estos temas. O sea, Y, no hay y horizonte, también entonces es asomó grave. Arosemena diciendo que iba a mandar, luego asomó Jiménez que también iba a mandar, una barbaridad tremenda. Emperador Apolo dice, tenga un saludo, Mauro, gracias por su capacitación. Nos escribía Emperador Apolo, un saludito para Mauro Andino. Muchas Ahora, gracias. lo que acaba de hacer la Asamblea, ¿qué repercusión tiene, Mauro, desde lo legal, jurídico, bueno, no sé, constitucional, el hecho de la revocatoria, uno, y dos, que, ¿cómo se ata el tema de que el Tribunal Contencioso haya permitido a trámite el tema de la revocatoria? Vamos por lo primero, la resolución de la Asamblea Nacional. Ya, En estricto derecho no tiene ninguna consecuencia, ya, jurídicamente hablando, pero es indiscutible que sí te marca la cancha desde lo político. Vamos por la primera parte. ¿Por qué no tiene efectos en lo jurídico? Porque si la Asamblea quisiera destituir al presidente de la República, tiene dos herramientas. La primera, la muerte cruzada, que puede activarla y ahí hay dos causales. Cuando el presidente de la República se arroga funciones que constitucionalmente no le competen, previo dictamen de la Corte Constitucional, y la segunda causal por grave crisis política y conmoción interna, que fue la causal que invocaron en las protestas de junio de este año y que tuvo 81, 82 votos de respaldo. así es. Se necesitaban 92. En esta segunda causal no se necesita dictamen previo de la Corte Constitucional. Y en este caso, yo soy de los que considero que sí se puede volver a activar el procedimiento porque la facultad de la Asamblea se agota si es que se llega a consumar el hecho por una sola vez. Como no se consumó, pues evidentemente puede Ahí volver a está el intentar. chance ahí. ¿Sí? Exacto, porque el 130 te dice que puede activarse la muerte cruzada, la destitución, por una sola vez durante los 3 primeros años de mandato. La norma no es del todo precisa ahí, no te dice que se agota por el mero intento, tampoco te dice que se agota cuando ya se consuma la destitución. Desde mi interpretación se agota únicamente cuando agotaste, te gastaste ese cartucho, esa bala, siempre que se lo haya destituido.
Caso contrario, no, porque si no la Asamblea quedaría en un desbalance terrible contra el presidente, porque el presidente sí puede activar la muerte cruzada solo firmando un decreto ejecutivo. Claro. A nadie se le ocurriría decir, él ya perdió su oportunidad porque ya intentó disolverles cuando anunció en la televisión que tenía listo el decreto. Así es. Nadie, en su sano juicio, va a decir, ya perdió su oportunidad porque intentó disolverles, pero no se atrevió a firmar. No, no, no. Exactamente. Él pierde su oportunidad solo cuando firma y publica el decreto Además que no ejecutivo. es fácil Entonces, porque son como 92 votos lo otro. O sea, no es fácil. exacto, y la asamblea en cambio tiene que seguir todo un procedimiento. Claro. Imagínate el desbalance de poderes que se generaría si solo por el mero intento ya agotan. Quedaría la cancha libre para que el presidente haga lo que le da la gana. Entonces no cabe para muerte cruzada y juicio político que establece el 129 en contra del presidente y también del vicepresidente de la República obedece a tres causales. Delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra la administración pública, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, o delitos violatorios a los derechos humanos, de lesa humanidad, genocidio, tratos crueles de inhumanos, secuestro, homicidio por razones políticas o de conciencia. No aplica ninguno de estos para un juicio político, pero ahora, pasando de lo jurídico a lo político, es innegable que si 103 asambleístas resuelven aprobar una resolución donde se señala con claridad que incumplió el plan de gobierno, que es sabido por todos que no ha cumplido sus ofertas de campaña, esto desde lo político sí empuja, me parece, a que el Tribunal Contencioso Electoral se lo piense dos veces respecto de la decisión final que tendrá que tomar sobre el pedido de formularios para iniciar la recolección de firmas y proceder con el tema de la revocatoria del mandato. Por supuesto, el Tribunal Contencioso Electoral también tiene que resolver en estricto derecho, pero no vamos a negar que este caso puntual tiene una altísima connotación política, pues porque se trata del presidente de la República. Entonces, esta resolución sí mete presión en ese sentido porque dejan en claro que incumplió su plan de campaña, que ha incumplido el propio Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, el Tribunal Contencioso Electoral lo único que ha hecho hasta el momento es admitir a trámite el recurso subjetivo contencioso que presentaron los peticionarios, a la cabeza con Kerly Carvajal. De aquí tiene, me parece, 15 días el juez de primera instancia para resolver la causa y luego esa sentencia de primer nivel es susceptible de apelación ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral y ahí tienen 10 días para resolverlo y el juez de primer nivel que emitió la sentencia en un primer momento ya no actúa, sino que ahí le reemplaza un juez suplente. Ok. Bueno, el tema entonces tendría que uno o la gente que está bastante esperanzada tener paciencia. Es lo único que toca. Quiero... Sí. Galo Pomaquiza nos saluda desde Nueva York, también te manda a ti un saludito. Ya le anoté, mi querido Galo, ya le anoté la canción, porque mañana hacemos karaoke y la gente manda canciones y yo me pongo a cantar lo que hace uno por la plata. Lo que toca hacer por el billete. Toca sobrevivir, pues. Toca sobrevivir, pues hermano. Usted me dice canta, yo canto. Oiga, pero bueno. Lamentablemente sí, estamos en una situación terrible. ¿Qué pasa con la crisis carcelaria? Yo sé que, ¿sabes qué? No me voy a quedar callado porque tuve una entrevista, no me acuerdo quién fue con quién se me fue el nombre, pero me pareció interesante una frase que dijo sobre la crisis carcelaria. No podemos perder la capacidad de asombro. Y parece que estamos perdiendo eso y es un grave error. Han matado a 13, en la otra cárcel creo que mataron también como a 13, 15, 16, no sé, o sea 30, pero estamos perdiendo esa capacidad porque antes eran 100. Mauro, ¿cuál es tu criterio de esto? Lo hemos hablado muchas veces en este mismo espacio contigo. Creo que a esta altura del partido, por llamarlo de alguna manera, creo que la gran mayoría tenemos claro que al gobierno nacional y a Lazo no le importan las personas privadas de la libertad. Son simples desechos, despojos humanos. Creo que les ven únicamente como objetos descartables, los ven como el lumpen de la sociedad, la escoria, y al verlos como escoria, pues creo que incluso en sus adentros, quienes nos gobiernan, yo creo que hasta aplauden o dicen, bueno, pues como son los indeseables de la sociedad,
Que ¿Qué se importa? maten entre ellos, no nos importa. Y eso es innegable. Mira, es muy doloroso porque estamos naturalizando y normalizando este tipo de masacres. Ujú. Ahora es muy común que te envíen imágenes, fotos, Ah, sí. videos de las barbaridades que suceden en los centros penitenciarios y lo que a uno le indigna y le conmueve, siempre se filtra información de que horas previas a que se consumen estas masacres, la Policía Nacional, los organismos de inteligencia del Estado tenían información. Ya En el sabían. caso de la Tacunga, salió a la luz pública que 6 horas antes ya sabían que iba a suceder lo que finalmente sucedió y no hicieron nada. ¿Por qué no ingresaron? ¿Por qué no ingresan cuando se están dando las matanzas? Antes de. Que siempre hay que preguntarse de dónde salen las armas, por dónde ingresan las armas. No caen del cielo, no se No son ni siembran, no siquiera se chiquitas. cosechan, no se cosechan. Son fusiles de asalto, son Ujú. metralletas. Un policía quiso ingresar hace 15 días, me parece, a la misma cárcel de la Tacunga, donde hace 3 días se produce esta masacre. Quiso ingresar, me parece que aproximadamente 500 municiones en su chaleco antibalas. Entonces, me parece que las evidencias nos hacen tener una conjetura que es contundente. Los propios organismos del Estado están corrompidos y permiten el ingreso de las armas. Se difundía que un fusil, ingresarlo a la cárcel de la Tacunga cuesta entre 3.000 a 3.500 dólares. Y aquí hay otro problema. Siguen manejando las cárceles miembros de la Policía Nacional. Y esto complica muchísimo la situación por lo siguiente, porque la policía no tiene formación para rehabilitar a los privados de libertad. La policía tiene otro tipo de formación. ¿Cuál? Prevenir el cometimiento de delitos o repeler a los delincuentes cuando perpetran un delito. Perseguir a los delincuentes. Investigar el cometimiento de los delitos. ¿Sí? Esa es la formación de la Policía Nacional. Hacer uso progresivo, racional, proporcional de la fuerza. Y en casos que ameriten uso letal de la fuerza, cuando esté en peligro la vida de un tercero, de un particular, o cuando esté en peligro la propia vida del miembro de la fuerza pública, del policía. Pueden hacer uso de esa fuerza letal, Ujú. pero ellos no tienen formación para rehabilitar. Y si no tienen esa formación, es imposible que les pidas a los policías de la alta cúpula que manejan las cárceles del sistema de rehabilitación de nuestro país que se preocupen de la rehabilitación, Ujú. porque ni saben, ni conocen, ni les interesa. A Ujú. ellos les interesa, por ejemplo, incautar la droga. Y eso está muy bien, no digo que eso sea malo, claro que tienen que combatir al crimen organizado, dar golpes al narcotráfico, incautar droga, pero esa función debería ser exclusiva para que se concentren solo en estas tareas y que no tengan a cargo las Claro, y que cárceles. otras personas, otros organismos De lo la hagan. academia, de la sociedad civil, expertos en política criminal, en rehabilitación social, en derechos humanos, en derecho penal, en derecho constitucional, se hagan cargo, no miembros de la policía. Y cierro con esto. La mayoría de gente no se debe acordar de lo siguiente, pero el general que estaba a cargo del sistema de rehabilitación social ya salió de ese puesto, se me va el apellido en este momento, y le pusieron de director nacional antinarcóticos de la Policía Nacional. Y en agosto ya salió de ese puesto y hasta el día de hoy no se designa un nuevo director nacional del sistema de rehabilitación social. Chútela, Esa es la mejor evidencia chútela. de que al No hay gobierno gente. no le importa lo que pasa en No las le importa, cárceles. no le importa. Sí, sí, totalmente. Mauro Andino, muchísimas gracias, mi querido amigo, por siempre estar con nosotros cada jueves, siempre tocando la llaga de las cosas, siempre comentando, hablando, que eso es súper bueno. Tus palabras para despedirnos, Mauro. Gracias, como siempre, amigo Nelson. Pedirles a nuestros amigos, amigas que me sigan igual en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter, @maurandinoe, que me busquen, que me sigan, igual para seguirnos mutuamente, que me sigan en mi cuenta de TikTok y de Instagram, ahí me encuentran como @Mauro Cabezón Andino, y en mi página de Facebook,
denle un like en mi página como Mauro Andino Espinosa. Así Chao. que bueno, nos vemos el próximo jueves, como Así siempre, es. para seguir analizando la coyuntura del país. Abrazo enorme, amigo Nelson. Saludo para todos y todas. Abrazo grande. Chao, chao. Nos vemos, Mauro. Muy bien, ahí estuvo, mis queridos amigos. Mauro Andino, como todos los jueves, así como también está Tamara en la mañana. Tamara está con nosotros en la mañana, hablando sobre todo desde el enfoque feminista, que me parece chévere, me parece adecuado y me parece que es lo correcto.